Segunda etapa, Sanlúcar de Barrameda, Tenerife. Salida el 20 de septiembre de 1519, llegada el 26 de septiembre de 1519. Zarpan de Sanlúcar 244 hombres, marineros, oficiales, soldados, especialistas de diversos oficios, grumetes, pajes y criados. Alcanzan Santa Cruz de Tenerife en 6 días, pasando después a fondear al sur de la isla, junto a la Montaña Roja. Al parecer, cargan pez, necesaria para calafatear las naves, leñas y algunos víveres. Por deseo de Magallanes embarcan 4 tripulantes más, mientras que uno de los que venían se queda en Tenerife. Allí reciben la noticia de que la Armada de Portugal había pasado adelante a la India, Martín de Ayamonte, lo que confirma que recelaban de los movimientos de Portugal. Desde aquí, la dotación total de la Armada será, por nuestras propias cuentas, de 247 hombres. Permanecen en Tenerife entre 3 y 6 días, siendo este un dato en el que encontramos mucha dispersión entre las fuentes. El conferenciante es Antonio Pastor, presidente de la Sociedad Nacional de Parapsicología, TCI España, secretario general y responsable del Departamento de Transcomunicación Instrumental de la Asociación de Parapsicología NERJA, investigación y divulgación como coordinador en Málaga de la SEIP, conferenciante en congresos de referencia como el Congreso Nacional sobre Psicofonías, director y presentador del programa radiofónico Navegando hacia lo desconocido, y colaborador del programa A Orillas del Misterio. Es guía en rutas misteriosas como Vélez Misteriosa y experiencias extremas como Noche en la Cripta y Noche en el Cementerio. Es articulista en varias páginas web y revistas especializadas en el mundo del misterio. Monitor de talleres sobre transcomunicación instrumental y sobre parapsicología e investigación en colaboración con el Ayuntamiento de Nerja y Parapsicología NERJA. Os dejo con su conferencia titulada Anatomía de una casa encantada. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, cómo no, comenzar dando las gracias a todos los asistentes, esas personas que están ahí, a ese otro lado, para intentar disfrutar un poco del misterio, ¿no? Además, agradecer a la organización de este congreso, Ruta hacia lo Desconocido, un congreso que yo creo que empieza a asentarse a nivel nacional en esos congresos de obligado cumplimiento para todo el amante del misterio, ¿no? Y fijaros, sobre todo agradecer ya no solo el que hayan querido contar conmigo, porque para mí es un privilegio, sino que hayan optado por hacer el congreso de esta manera, ¿no? Un congreso que haciéndolo a través de estas plataformas online pueden acercarse todos los que deseen compartir estos ratitos con nosotros, acercarse al mundo del misterio, ¿no? Y sobre todo, este tema que me toca hablar a mí, esas casas encantadas, yo creo que en este momento se asemejan mucho a lo que estamos viviendo, ¿no? Fijaros, estamos en una situación en la que en un momento dado el ser humano se ha topado de golpe con la realidad de que somos vulnerables, con la realidad de que la muerte está ahí y es imposible evitar ese momento, ¿no? Y vernos tan débiles ante todo esto que nos abruma, ¿no? Pues quizás una casa encantada te transmite todos esos sentimientos y además muchos más, ¿no? La casa encantada es el lugar por antonomasia de todo amante del misterio. Pero, ¿qué podríamos decir que es una casa encantada? ¿Existen tantas casas encantadas como
podemos ver en todas estas redes sociales, en todos estos lugares que nos acercan a esos rincones, pues fijaros, podríamos decir que desde un punto de vista estadístico, de todos esos casos que nos llegan a las asociaciones, a los grupos de investigación, un 90% tienen una explicación científica o lógica. De ese 10% restante, un 8% aproximadamente tiene una explicación en lo que es el fenómeno psi-kappa o psi-gamma, es decir, la influencia de la mente sobre la materia. Esos fenómenos poltergeist, todos esos fenómenos que tanto conocemos, pero que no tienen nada que ver con una casa encantada. Y un pequeño 2%, en ese pequeño 2% donde se incluiría este maravilloso fenómeno. Como he dicho antes, el fenómeno por antonomasia del mundo del misterio. ¿Qué diferencia hay entre una casa encantada y un fenómeno poltergeist? Porque la mayoría de la gente confunde estos términos, ¿no? Y piensa que en una casa encantada lo que pasa son fenómenos poltergeist y no tiene nada que ver con esto. El fenómeno poltergeist, yo creo que a todos se nos viene a la mente esa maravillosa película de Caroline con esa mano en el televisor. El fenómeno poltergeist es un fenómeno que está totalmente y únicamente vinculado a una persona viva, a una persona como nosotros mismos que en un momento dado de la vida, ya sea en un estado alterado de la mente, en la misma edad de la pubertad, esos niños, en un estado de shock, de angustia, es capaz de generar de una forma inconsciente todo ese tipo de fenómenos que solemos ver en todas esas películas y que nos gusta tanto investigar, ¿no? Esos fenómenos poltergeist, esos movimientos de objetos, esos golpes rotundos en mitad de la noche. Cuando son generados por un fenómeno poltergeist no tienen nada que ver con una casa encantada, porque sabemos ya lo que es la génesis, el origen, quién genera esos fenómenos. Sin embargo, una casa encantada, ¿qué es una casa encantada? Una casa encantada es un lugar donde se producen fenómenos que a día de hoy no tienen explicación ante la ciencia actual y que no sabemos cuál es su origen. No sabemos quiénes son los que generan esos fenómenos, pero sí podemos denotar cierta inteligencia en los mismos, además de diferenciarlos con el fenómeno poltergeist por la potencia de esos fenómenos. Los fenómenos poltergeist son muy abruptos, muy fuertes. Normalmente los fenómenos de las casas encantadas son muy sutiles. Es más, en ocasiones pueden hasta pasar desapercibidos, pero nos encontramos en un lugar marcado por el misterio, ¿no? Pero el fenómeno de la casa encantada, que es lo que nos trae aquí hoy, y es en lo que vamos a intentar profundizar para aclarar ciertas dudas, que también me gustaría que ya que tenemos esta ocasión tan especial de poder acercarnos de lleno a todas estas casas, a todas vuestras casas, para poder llevaros el misterio de primera mano, también me gustaría que aprovecharéis y hicierais cualquier pregunta que quisierais, que siempre que haya tiempo, pues daremos debida contestación o por lo menos desde el conocimiento que tengo, ¿no? Pues esas casas encantadas no solo son ese fenómeno que conocemos, no solo es ese lugar que nosotros tenemos en esa imagen mental, ese lugar lúgubre que en mitad de la noche, en el cual en mitad de la noche se ve algo pasar o escuchas un ruido extraño, sino que también esa casa encantada, ese fenómeno de la casa encantada, tenemos que tener en cuenta que conlleva varios fenómenos concomitantes. Una casa encantada también genera un fenómeno social. Los seres humanos estamos acostumbrados, y yo creo que cada vez más, por desgracia, nos hemos acostumbrado a que nos lo dejen todo mascado, todo servido, todo ya hecho. Y, sobre todo, todo encasillado en lo que nosotros entendemos como la normalidad. Y todo lo que sale de esa normalidad o lo que nosotros entendemos como normal, siempre se produce un pequeño rechazo, ¿no? Con las casas encantadas, lógicamente, nos encontramos con este rechazo. Y en cuanto en un lugar, en un pueblo, en una ciudad, en cualquier rincón del mundo, surge el fenómeno de la casa encantada, siempre va como concomitante, como fenómeno acompañante, este fenómeno social que genera las casas encantadas. Aquí en España
yo creo que lo hemos vivido y de una forma muy, muy potente, con el fenómeno paranormal, que yo creo que es uno de los fenómenos paranormales más importantes del mundo. Fijaros, de la historia de la fenomenología paranormal. Y son esas caras de Belmez, esa casa en la cual el 23 de agosto de 1971, de repente, la buena de María Gómez Cámara se da cuenta de que en el fogón de esa cocina en la cual ella estaba friendo unos pimientos, eh, empezó a ver una especie de cara, ¿no? Al principio ella se entendía que, bueno, estaba sufriendo esas calenturas maltas y entendía que era debido a esa fiebre incontrolada que genera esa infección. Pues de repente empezó a lugubrar que era una cosa imaginaria suya, ¿no? Hasta que llegó a ver la cara con alta claridad, salió incluso a llamarle a los vecinos y de repente empezó a generarse un fenómeno social. Y es que empezaron a surgir caras en una casa, ¿no? En una casa, en un pueblo perdido en las faldas de la Sierra Mágica, ¿no? O Sierra Mágina. Y de repente, ese fenómeno empieza a generar ese fenómeno social. Todo el mundo empieza a ir en comitiva a ver qué pasa en esa casa. Todo el mundo va con esas ansias de, por un lado, ver con ese morbo extra un fenómeno extraño y por otro lado, por asociarlo con esa otra realidad, con esa trascendencia del ser humano, esa necesidad que desde tiempos ancestrales el ser humano tiene de pensar que después de la muerte puede haber algo más, ¿no? Y fijaros hasta qué punto se generó ese fenómeno social, que existen algunas hipótesis en las cuales según algunos estudiosos de ese fenómeno, de ese caso de las caras de Belmez, que a día de hoy sigue latente, desde el año 1971, pues se produjo un entresijo, lo que algunos llamaron el efecto tridente, en el cual de repente se unieron tanto lo que es el aspecto divulgativo, el periódico de esa época, con el mismísimo obispado, incluso algunos dicen que con el gobierno, incluso algunos asocian con lo que es la figura de Franco, intentando frenar ese fenómeno que se les escapaba de las manos, porque lógicamente todo el mundo tiene esa necesidad de poder aferrarse a esa ilusión de que exista un resquicio de duda, de luz ante la posibilidad de que podamos existir después de la muerte. Estamos hablando de un fenómeno sociológico, pero también existen otros fenómenos acompañantes de este fenómeno paranormal como en las casas encantadas, y es el fenómeno psicológico. Tenemos que tener en cuenta que, como he dicho antes, no solo son esas casas encantadas, esos lugares abandonados, casi derrumbados, en los cuales empiezan a generarse fenómenos extraños, sino que cualquiera de nosotros puede vivir el fenómeno de una casa encantada en su propio hogar. Y en ese momento, quizás el caso de esa casa encantada tiene que tomarse desde otro prisma, ¿no? Desde otro punto de vista y con otro proceso de investigación. Porque entra en juego ese fenómeno psicológico. Allí viven familias que literalmente están pasando miedo por lo que ocurre en su casa, en su lugar de descanso, en su rinconcito más íntimo, ¿no? Y de repente empieza a trastocarse toda su realidad. La mayoría de las familias que vienen a nosotros, a los investigadores, porque en su casa ocurren fenómenos que no consiguen explicar a día de hoy, llegan pensando que están locas. Llegan pensando que tienen un problema psicológico. Es más, a pesar de lo que se sobreentienda, a los parapsicólogos llegan en última instancia en muchas ocasiones. Antes suelen ir a cualquier lado antes de, digamos, llegar a comprender o a, digamos, aferrarse a la idea de que en su casa ocurren fenómenos extraños asociados, según algunos, a esa vida después de la muerte, ¿no? Pero sobre todo, aparte de ese fenómeno social, de ese fenómeno psicológico,
a lo que el investigador le atrae más y con el fenómeno que nosotros nos sustentamos más a la hora de dar la explicación de que allí, en ese lugar, ocurren fenómenos extraños que a día de hoy no tienen explicación, valga la redundancia, es el fenómeno físico. Dentro de una casa encantada ocurren alteraciones físicas del ambiente. Desde un punto de vista objetivo, en una casa encantada podemos demostrar que ocurren fenómenos extraños. Y es una cosa que un poco choca con esa idea preconcebida de que estos fenómenos no tienen explicación y por ello no podemos demostrarlos. Y sí podemos demostrar que ocurre un fenómeno paranormal. Lo que no podemos es demostrar la génesis de ese fenómeno, ¿no? Y dentro de estas casas encantadas ocurren muchísimas fenomenologías. Yo creo que a lo largo de este congreso se van a tocar de lleno por grandes expertos muchos fenómenos que ocurren dentro de una casa encantada. Porque podríamos decir que la casa encantada es el lugar donde nosotros trabajamos, ¿no? Donde nosotros desplegamos todo nuestro potencial desde un punto de vista técnico para intentar registrar esas alteraciones físicas. Y dentro de una casa encantada, lógicamente, con el primer fenómeno que nos topamos, podríamos decir que es con el fenómeno de la fantasmogénesis, ¿no? ¿Qué sería de una casa encantada sin esa figura del fantasma? O con la espectrogénesis, que no es lo mismo tampoco. Es decir, no es lo mismo encontrarse una manifestación en una casa encantada de una fantasmogénesis que de una espectrogénesis, de un fantasma que de un espectro. Es más, tampoco es el mismo procedimiento a la hora de estudiar ese lugar mediante cuando nos encontramos una fantasmogénesis o una espectrogénesis. La figura del espectro, una espectrogénesis, es una especie de película que se reproduce una y otra vez en ese mismo lugar. Son manifestaciones visuales, incluso a veces auditivas también, de imágenes de personas que en un momento dado parece que están reproduciéndose una y otra vez, pero sin que en ningún momento mantengan una especie de interacción con la persona, con el sujeto que está sufriendo esa manifestación. Incluso en ocasiones pueden trasladarnos a su realidad. Y me explico un poco. En un momento dado, si estamos en un lugar y de repente sufrimos un fenómeno de espectrogénesis, de repente, si en ese lugar antes no había nada, podemos ver ese lugar vacío, completamente sin nada. Incluso si había una casa cercana, podríamos ver incluso la casa y ver a ese espectro pasear y abrir esa puerta que a día de hoy no existe, pero estamos visualizándola, estamos escuchando cómo se abre esa puerta y cómo se cierra. Es decir, estamos asistiendo a la reproducción de una película en vivo de algo que ocurrió en ese lugar y que quizás se quedó impregnado de una manera un tanto extraña, por así decirlo, en esa misma ubicación. Sin embargo, cuando sufrimos la manifestación de la figura de un fantasma, esa manifestación en cualquier instante de sufrir ese proceso, interactúa con nosotros, nos transmite un mensaje, nos mira, nos sonríe, de alguna manera nos hace ver que sabe que estamos presentes en ese mismo lugar. Y esos dos fenómenos se dan en las casas encantadas, el fenómeno de la fantasmogénesis y el de la espectrogénesis. También se dan otros fenómenos que no solo son, digamos, exclusivos de estas casas encantadas, sino que se dan en otros muchos lugares que no tienen por qué tener esa especie de impregnación por algo inteligente, esa infestación fantasmal. Y es el fenómeno de la transcomunicación instrumental. Todos hemos oído hablar de esas psicofonías, es más, seguro que Pedro nos dará muy buena debida cuenta de ese fenómeno, ¿no? Esos sonidos arrancados del silencio, o incluso esas psicoimágenes
que en un momento dado los experimentadores obtenemos esas imágenes en esos televisores, ¿no? O incluso esas parafonolalias. Yo creo que muchos de los que nos están viendo seguro que asientan con la cabeza cuando les comente lo que es una parafonolalia, ¿no? O es la situación en la cual una persona está sentada tranquilamente en el comedor de su casa y de repente escucha como si alguien le estuviera llamando, como si físicamente alguien ha nombrado su nombre. Pues en esos lugares también se da. De repente somos capaces de captar a viva voz un sonido procedente de no sabemos dónde, pero que incluso responde inteligentemente a una pregunta formulada a viva voz o nos llama por nuestro nombre, que en ese momento los investigadores también, a los investigadores nos choca muchísimo, ¿no? Porque ¿de qué manera algo que no sabemos qué es sabe nuestro nombre? ¿Es que de repente se ha metido en nuestra cabeza? ¿O quizás está allí para saber quiénes somos? Y otro de los fenómenos que se dan en estas casas encantadas, y yo creo que agrupan muchísima fenomenología en sí, son simplemente eso, alteraciones físicas que nosotros somos capaces de captar con ese aparataje sensible que desplegamos en estos lugares. Y es que, desde un punto de vista físico, como he dicho antes, en estas casas encantadas, en estos lugares marcados por lo insólito, somos capaces de detectar desde un punto de vista objetivo que algo anómalo se está generando en el lugar y que está a su vez generando una alteración física del mismo. Seguro que muchos de vosotros habéis visto, incluso muchos que seguro que sois investigadores, que experimentáis en este mundillo, habéis sentido ese descenso brusco de temperatura en esos lugares, lo que en parapsicología se llama termogénesis. Ese descenso brusco de temperatura se genera debido a esa alteración física que se da en una casa encantada, en un lugar donde ocurre un fenómeno paranormal, a esa absorción energética. Y es que en un momento dado hay algo inteligente que aprovecha la energía del lugar, incluso nuestra propia energía, para que de alguna manera absorba esa energía, la manipule y genere un fenómeno paranormal. Por eso, en muchos lugares hemos podido captar ese descenso brusco de temperatura, el fenómeno de la termogénesis, y justo después de ese descenso brusco de temperatura se produce un fenómeno paranormal o incluso una alteración de un aparato que tenemos instalado. Yo recuerdo ahora mismo una ocasión similar a la que os acabo de describir, a la que os acabo de exponer, y fue en un lugar que para mí es mágico, un lugar que está muy cerquita desde donde yo vivo, en un pueblecito de la Serquía malagueña, un mausoleo de una familia muy importante del siglo XVIII, un mausoleo construido en 1785 por la familia Gálvez. Seguro que muchos de vosotros al escuchar la familia Gálvez ya sabéis de quién os hablo, ¿no? Y fue una familia muy importante de esa época. Estamos hablando de que una de las personalidades, porque ya no es persona, sino que ya es personalidad por la importancia que tuvo y que está enterrado en esa cripta, fue José de Gálvez. José de Gálvez fue ministro de Indias, marqués de la Sonora, mano derecha de Carlos III. Ese hombre está enterrado allí. Su sobrino, Bernardo de Gálvez, influyó de manera directa en la independencia de los Estados Unidos junto a George Washington. Es decir, a día de hoy, imaginaros hasta qué punto tiene esta familia una importancia en España, o de las familias más importantes de España de la historia. A día de hoy hay una ciudad en América que se llama The Galvez Town, ¿no? Es decir, familias importantísimas y que fueron nativas, nacieron en Macharavillaya, en este pueblecito del que os hablo, y que a pesar de a muy temprana edad haber emprendido sus carreras políticas y militares y haber
salido de este pueblecito hacia la capital, nunca olvidaron a su pueblo y lo dotaron de todo tipo de privilegios. Y una de las cosas que esta familia pidió, por así decirlo, es que en ese mausoleo, en esa cripta de la que os voy a hablar, lo que ocurrió, fueron enterrados sus restos y los de sus sucesores, ¿no? Cosa que no se respetó. Incluso pidieron que se realizaran una serie de misas, una serie de días al año, y tampoco se generaron, ¿no? Es decir, una promesa no cumplida. Y a partir del año 2000 aproximadamente empieza a realizarse una serie de remodelaciones en la cripta y se convierte en un lugar, podríamos decir, en una casa encantada. Un lugar donde a día de hoy siguen ocurriendo fenómenos extraños que no tienen ningún tipo de explicación ante la ciencia actual. Pues en una experimentación, el grupo de investigación estábamos detectando ese control de temperatura. Y justo cuando vamos a la parte donde están los nichos de la familia Gálvez, teníamos además esa zona un poco controlada, es decir, teníamos dos sensores de movimiento por barrera láser, es decir, un emisor y un receptor que generan una barrera láser que en un momento dado, si algo físico lo atraviesa, salta ese sensor. Es decir, desde un punto de vista físico estábamos neutralizando cualquier falso positivo dentro de ese perímetro. Y teníamos un sensor de movimiento apuntando a esos nichos, a nuestras espaldas, por así decirlo. De repente empezamos a medir la temperatura en ese lugar y empezamos a sentir ese frío del que os hablaba antes y que yo sé que muchísimos de vosotros habéis sentido. Ese frío que no se puede describir, no con palabras, sino que solamente hay que sentirlo para poder saber qué es. Y empezamos a sentirlo y a la vez empezamos a detectar que el medidor de temperatura empieza a bajar directamente. En unos 8 segundos detectamos una bajada de temperatura de unos 12 grados. Y de repente, en ese punto más bajo de temperatura, empieza a saltar el sensor. Pero empezó a saltar el sensor sin detectar nada. Es decir, se volvió loco directamente. Tuvimos que desmontarlo para que dejara de pitar. Habíamos presenciado, sin que nos diéramos cuenta, un fenómeno de absorción energética en un lugar para influir sobre un soporte físico, en este momento, en esta ocasión, el sensor de movimiento. Y podíamos y lo hemos detectado desde un punto de vista objetivo por ese descenso brusco de temperatura. ¿Por qué os comento todo esto? Porque es un hilo conductor desde lo que empezamos a entender que es una casa encantada hasta lo que el investigador realiza e intenta detectar en una casa encantada, que es con lo que vamos a finalizar, ¿no? Y realmente, ¿para qué? ¿Cómo? ¿De qué manera podemos detectar este tipo de alteraciones? Pues con los equipos, con los soportes que tenemos todos los investigadores o todos los grupos de investigación. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros, las personas, también podemos sentir esas alteraciones físicas. Algunas personas en un grado mayor que otras, lógicamente. De ahí la figura del sensitivo, que quizás podríamos incluso llegar a entenderlo como otra especie de instrumento, con todos los respetos de la palabra, una especie de instrumento que nos haga traducir también lo que se pueda generar en ese lugar, en esa casa encantada. Pero existen otros aparatos, porque nosotros nos movemos, como he dicho antes, por sensaciones. Nuestros sentidos sabemos que está limitado. Es decir, nosotros vemos desde el rojo hasta el violeta, pero sabemos que existen más colores. Escuchamos desde los 20 hasta los 20.000 hercios en una edad más o menos propicia, pero sabemos que existen más rangos de sonido. Existen, pero no podemos detectarlos. Pero aún así, no podemos decir que, porque no los veamos o no los escuchamos, no estén allí. ¿Para ello qué necesitamos? Para poder detectar todas estas anomalías, todas estas alteraciones. Pues aparataje sensible.
El primero y principal que se debe utilizar en una casa encantada, ¿cuál es? Pues el medidor de campos electromagnéticos, ese Millmeter, ¿no? Como muchos suelen conocerlo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, desde un punto de vista estadístico, hemos podido comprobar que todo fenómeno paranormal va acompañado por una alteración en el campo electromagnético. Es decir, desde un punto de vista objetivo, se produce una alteración en nuestra realidad y ese campo electromagnético se altera al momento y nosotros podemos detectarlo. Es decir, ya estamos, desde un punto de vista objetivo, registrando una anomalía. Pero es que también tenemos que tener en cuenta otras cosas. El medidor de campos electromagnéticos detecta cualquier alteración en el campo electromagnético y hay muchísimos aparatos que alteran el campo electromagnético. ¿Para qué nos va a servir también este medidor de campos electromagnéticos en una casa encantada? Para poder corroborar de que no existen alteraciones físicas debido a algo explicable en ese lugar. Tenemos que hacer un barrido constante para ver si existe alguna alteración física. Aún así, también tenemos que tener en cuenta que existen corrientes electromagnéticas debido a muchísimas influencias. Incluso un transformador ubicado en una zona cercana pueden generar alteraciones por corrientes electromagnéticas. Es decir, tenemos que estudiar desde un punto de vista objetivo este lugar para poder dar un veredicto y ver si realmente esa anomalía tiene una explicación científica o no. Otro aparato que necesitamos, ese medidor de temperatura. ¿Para qué? Para detectar ese fenómeno de la termogénesis, descensos bruscos de temperatura, incluso en ocasiones aumentos bruscos de temperatura, que no tengan ningún tipo de explicación. ¿Por qué? Porque es un síntoma que detectamos al producirse una absorción energética en el lugar. Es decir, nuevamente con ese aparataje estamos detectando algo que nosotros físicamente no podemos detectar, pero que es un síntoma más de que algo extraño va a suceder y que no tiene explicación. Lógicamente, otro aparato que necesitamos es una grabadora. Yo, desde casi que comencé, me centré muchísimo en las psicofonías, porque es uno de los fenómenos más objetivos y tangibles para poder demostrar, desde un punto de vista objetivo, como he dicho antes, que se produce un fenómeno paranormal que a día de hoy no tiene explicación. Y también otros aparatos son pues esos sensores de movimiento para ver si en un momento dado o bien son capaces de detectar algo que no somos capaces de presenciar con nuestra propia visión o con nuestros propios sentidos, por así decirlo, pero siempre, digamos, neutralizando todas esas corrientes de aire que se puedan generar y demás, y muchísimos otros aparatos que simplemente, en resumidas cuentas, son objetos que nos van a hacer poder detectar desde un punto de vista físico que se producen esas alteraciones. ¿Por qué se producen esas alteraciones en estos lugares? Realmente, ¿qué o quién puede producir estas alteraciones? Pues a lo largo de todos estos años, de todos estos lugares que han sido estudiados por muchísimos investigadores, podríamos decir que se han producido multitud de hipótesis ante el hecho de alguna manera, poder dar explicación a quién o qué genera esos fenómenos. Y podríamos decir que a día de hoy las que se sustentan son mayormente dos. Por un lado, existe una hipótesis para dar explicación a estos fenómenos que se basa en esa especie de registro acásico. Y ahí podríamos incluso hilar con esa historia del lugar, que es también importantísima a la hora de generar o realizar una investigación de campo. Y es que en muchísimas ocasiones, cuando nos topamos con estas casas encantadas, nos damos cuenta que cuando empezamos esa labor, esa investigación experimental,
llevar ese aparataje a esos lugares y poder de alguna manera detectar desde un punto de vista físico, como hemos dicho antes, esas alteraciones, también tenemos de forma paralela empezar a realizar una labor de investigación documental. ¿Qué es lo que ha ocurrido allí que pueda ser el origen de lo que a día de hoy ocurre en ese lugar? Y en la mayoría de los casos nos encontramos que en esos lugares han sucedido hechos trágicos, hechos luctuosos, tragedias, simplemente que en un momento dado han podido dejar impregnado en ese lugar algo que a día de hoy desconocemos. Y es que ante la física, ante la ciencia actual, sabemos que la energía no puede quedarse impregnada en un lugar. Pero desde el punto de vista de la parapsicología, existe una energía, que es la energía vibracional, que es la que puede desprender una persona que está sufriendo ese hecho luctuoso, esa tragedia, y que en ocasiones esa tragedia, ese hecho, finaliza con la muerte, y en ese preciso instante hay personas que son capaces de impregnar energéticamente un lugar. Y podríamos decir que esa impregnación energética es la base que se queda latente en ese lugar para que, según esta hipótesis de registros acásicos, venga alguien, cualquiera de nosotros, y de una forma inconsciente sea capaz de traducir, de captar esa energía, esa vibración que transmite a su vez información, y nosotros de una manera inconsciente, por ese poder de la mente que sin lugar a dudas sabemos que no conocemos, seamos capaces de traducirlo y empezar a generar de manera inconsciente esos fenómenos paranormales. Es decir, podríamos decir que hay personas que van a un lugar donde no ha ocurrido nada y son capaces de generar ese fenómeno poltergeist, pero no tiene esa base, esa energía residual que hay en esos lugares. Es decir, no estamos ante una casa encantada, sino ante un fenómeno poltergeist, y esa misma persona quizás, o otras personas que son capaces de generar esos fenómenos, se van a esa casa encantada y son capaces de generar ese fenómeno, pero asociado a esa inteligencia, a esa energía inteligente que perdura en ese lugar y que transmite esa información que nosotros somos capaces de traducir y de manifestar en esos fenómenos paranormales que se producen en las casas encantadas. Y también existe otra hipótesis que se sustenta a día de hoy y que yo creo que incluso es la que genera más inquietud, más ilusión, incluso a la que muchos investigadores se asocian o se aferra, por así decirlo, mejor dicho. Y es la hipótesis trascendental. Y es que en un momento dado nosotros seamos capaces de, cuando finalice nuestra vida física, seamos capaces de perdurar de alguna manera, transformándonos en una especie de energía que a día de hoy no conocemos. Y es una hipótesis que, digamos, yo creo que es la más difícil de defender, pero quizás es la que, o bien por esa necesidad que tiene el ser humano de aferrarse a sus seres queridos y pensar que después de la muerte de esos seres no pueden perderlo, no pueden dejar de existir y tiene que haber algo más. O quizás por la ilusión o el miedo a esa muerte y la ilusión de pensar que después seguiremos perdurando, seguiremos existiendo y no finalizaremos en la simple nada, pues es la que más ilusión y a la que más investigadores se aferran. Y también al aferrarnos nosotros a esa especie de hipótesis, quizás es en base a ella a la que más resultados positivos de explicación de esas supuestas hipótesis somos capaces de captar en estos lugares, quizás también por la influencia nuestra en el fenómeno en sí, que influimos directamente también. Y a día de hoy son muchos los registros, sobre todo en esas psicofonías, sobre todo en esas respuestas inteligentes
porque esos lugares tienen respuestas inteligentes en base a influencias en esos aparatos, pues son capaces de respondernos contestándonos, diciendo simplemente que son seres difuntos. Es más, existen inclusiones psicofónicas en las cuales se autodenominan seres difuntos. Y quizás todo ello también contaminado por la influencia del investigador, porque no tenemos que tener en cuenta, no tenemos que olvidar siempre y tenemos siempre que tener en cuenta en que lo que se produce en este tipo de lugares son transformaciones energéticas. Y nosotros estamos, en la mayoría de los casos, pendientes a ellas. Por consiguiente, de repente formamos parte del fenómeno paranormal. Al igual que en el fenómeno poltergeist somos una parte fundamental, en el fenómeno de la casa encantada también somos parte, yo diría, no fundamental, pero sí muy influyente, porque nosotros, desde un punto de vista inconsciente, con la simple presencia estamos aportando esa energía que necesita esa inteligencia para manifestarse. Perdón. ¿Por qué hablo de inteligencia? Pues por lo mismo, porque nosotros aportamos esa energía en ese lugar. ¿Y cuál es la función del investigador en este tipo de lugares? Sobre todo yo diría que podríamos diferenciar esas casas encantadas en dos grandes grupos. Por un lado están ese grupo en el cual nos encontramos un fenómeno en un lugar abandonado, en un lugar quizás con historia, ante el cual nosotros afrontamos una investigación para, de alguna manera, esclarecer qué pasa allí, pero sobre todo basándonos en un valor estadístico, es decir, vamos allí con la principal función de poder recabar datos para que nos sirva en base a nuestras investigaciones del por qué se generan esos fenómenos. Pero existe otro gran grupo que yo creo que es el que más apasiona a todos los investigadores, que es cuando nos encontramos, como hemos dicho antes, ante un caso particular. Una casa en la cual, pues, yo he tenido esa situación. Me han llamado diciéndome literalmente que están todos durmiendo en el comedor de la casa por el miedo a lo que pasa en ese lugar. Y de repente tenemos que entrar en las entrañas de ese lugar y en la esencia de esa familia, con todos los problemas de esa familia, con toda la situación que está generando esos fenómenos. Y es cuando nos damos cuenta de que tenemos que tratar esa fenomenología, esa investigación, de una forma rigurosa. ¿Por qué? Porque estamos trabajando como una familia. Esa familia que en un momento dado nos ha dado ese voto de confianza para que, de alguna manera, seamos capaces de solucionar ese problema en el que se está convirtiendo esos fenómenos paranormales. Y ante eso tenemos que tomar la experimentación en estos lugares de una forma diferente. Y, lógicamente, siendo objetivos. Por eso me gustaría ir finalizando intentando plasmar esa idea de esa casa encantada, asociándolo a ese lugar donde quizás algunos de nosotros estamos viviendo. Esos lugares en los cuales de repente llevas tu día a día, como hemos dicho al principio, con esta situación en la que estamos viviendo, llevas tu día a día y de repente existe algo que lo para en seco. Algo que que vosotros en ningún momento dado podéis controlar. Algo que es externo a ti. Algo que te sobrepasa en todo momento. Que te hace encerrarte en ti mismo. Que te hace sufrir en silencio por ti y por tus seres queridos. Que te hace de alguna manera plantearte lo estrepitosamente, lo vulnerables que somos ante algo
que somos capaces de presenciar, que estamos viviendo constantemente, que somatizamos de alguna manera en nuestro aspecto psicológico, pero que no somos capaces de afrontar solos. Y que parece que estamos en ese momento ante un abismo por el miedo a lo que va a ocurrir a partir de ese momento, por algo que nadie ha buscado, pero que de repente nos encontramos, y en nuestro propio hogar, en nuestra propia casa, con nuestra propia familia, con nuestros propios niños, con nuestros propios mayores, que no saben afrontar lo que está viviendo, o lo que estamos viviendo y lo que estamos sufriendo en ese lugar. Realmente yo me quedaría con que eso es una casa encantada. Un lugar en el cual empiezan a generarse todo tipo de fenómenos extraños que tienden a romper nuestra lógica, que tienden a chocar con nuestra estabilidad psicológica hasta llegar al punto a derrumbarla en ocasiones, y que nos hace ver simplemente que no somos nada, que no sabemos nada, porque a pesar de lo que se sobreentiende cuando un investigador habla de esas casas encantadas, de que, bueno, es el lugar donde trabajamos, es el lugar en el que nosotros registramos todos esos fenómenos que tanto nos gustan y que tanto nos apasionan estudiar, es el lugar en el que pasamos horas, días, parte de nuestra vida. Sin embargo, y acabo así, rotundamente, es el lugar del que no sabemos nada. Es el fenómeno del que desconocemos más, porque nos falta ese factor fundamental, esa inteligencia que en forma de energía se manifiesta en esos lugares y que de repente nos hace percatarnos de que somos simplemente un segundo de la existencia y que existen otros universos, otra parte de esa realidad que se nos escapa de las manos y que sin lugar a dudas se da y se manifiesta en esos lugares marcados por lo insólito. Así que, sin más, espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado con esta especie de recorrido, resumen de lo que es una casa encantada. Y si existe alguna pregunta, que creo que sí hay por ahí alguna preguntita, estaré encantadísimo de solventarla o por lo menos de intentar dar un poco de orientación hacia esa cuestión. Bueno, Almu Pérez López nos dice, lo que estamos sufriendo sería la palabra, es lo que generaría esa fenomenología, pero lo que sentimos en plan de felicidad, ¿no quedaría en una casa encantada impregnado? Bueno, sí es verdad. Es decir, en ocasiones, casi siempre asociamos ese fenómeno de casa encantada con esa impregnación negativa, ¿no? Esa impregnación que en un momento dado podríamos decir que incluso es maligna, ¿no? Quizás también por ese arrastrar de ideología que llevamos de hace décadas, por todo lo que se ha hablado de esa fenomenología paranormal en esos lugares y todo desde un punto de vista desde el cine, desde el terror, se ha asociado esos lugares con esa entidad maligna, ¿no? Con algo malo, y siempre esas casas encantadas con fenómenos asociados a una entidad que no tiene nada bueno, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, en la mayoría de las ocasiones sí es verdad que nos encontramos en los investigadores con ese tipo de impregnaciones, pero no quiere decir que son todas ese tipo de impregnaciones. También existen impregnaciones positivas. Y es que incluso no solo impregnaciones positivas, sino que en un momento dado, impregnaciones positivas que somos capaces de asociar a una persona que existió ahí en vida y que incluso tiene una relación con esa familia.
nos hemos encontrado fenómenos paranormales en lugares, en casas, en las cuales han fallecido un miembro de un matrimonio y han empezado a generarse fenómenos paranormales. Y el otro miembro, en este caso la mujer, ha acudido a nosotros porque en su casa empezaban a generarse fenómenos extraños. Y claro, ella no entendía si en un momento dado era todo ocasionado por el estrés, la angustia, el estado que estaba generando la pérdida de ese ser querido. Y hemos podido constatar de que objetivamente, desde un punto de vista físico, se producía ese fenómeno paranormal. Incluso en el fenómeno de la transcomunicación instrumental, en esas psicofonías, hemos podido captar inclusiones que nos hacen pensar que lo que se estaba manifestando allí era, digamos, la esencia de ese marido, de esa persona o ese ser querido. ¿Por qué en la mayoría de las ocasiones lo que nos vienen a las asociaciones son, a los grupos de investigación, son esos casos asociados a esa impregnación negativa? Porque, lógicamente, cuando vienen hasta tal punto de llegar a pedirnos ayuda, es porque ya no son capaces de vivir en su casa, por lo que está ocurriendo en ese lugar. No son capaces de sentirse cómodos. Hay algo que, mediante sus sensaciones, les hace sentir, valga la redundancia, de que están incómodos en su casa, de que hay algo negativo que se les acecha directamente a cada instante en su lugar de descanso. Por eso suelen acudir a nosotros. Sin embargo, nos encontramos con esa parte positiva de que en un lugar empiezan a ocurrir fenómenos extraños en una casa. Lógicamente, esos fenómenos extraños generan miedo porque lo que para ellos es una llamada de atención, para esa energía, para esa inteligencia, para lo que quiera que sea que se manifiesta en una llamada de atención, un golpe, para nosotros, en mitad de la noche, un golpe significa miedo, lógicamente, y en base a ese miedo vienen a nosotros y somos capaces de captar que lo que hay allí transmite serenidad a esa familia, transmite paz. Incluso, de alguna manera, algunas personas, miembros de esa familia, son capaces de asociarlo a esa supuesta entidad de ese ser querido. Y nos encontramos con quizás lo más mágico de estos fenómenos o de estos sucesos que se dan en esos lugares. Y es que nos encontramos con paz, con tranquilidad, con alegría y con la satisfacción después de años de estudio de ese lugar, porque el estudio de una casa encantada se tarda años en realizar, pues con la satisfacción de que en la mayoría de los casos, de estos casos a los que te refieres, Almo, nos vamos sabiendo que esas personas que siguen viviendo allí tienen la completa certeza de que lo que hay en esos lugares, lo que existe, lo que ha quedado allí, es realmente la esencia de su ser querido y de que ese amor que les unía, a pesar de ese gran bache, ese gran cambio como es la muerte, para esas personas que se quedan aquí, siguen de alguna manera pensando que ese amor ha sido más fuerte que ese límite que es la muerte y que esa esencia sigue vinculado a estas personas. Así que quizás, Almo, has dado con esa clave, con ese logro, con esa recompensa que nos llevamos en estos lugares. Y es la satisfacción de saber que en muchas ocasiones lo que se queda es tranquilidad, paz y alegría. Y creo que no hay más preguntas, así que, bueno, sin más, espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado, como os he dicho antes, y sabéis que podéis contar con, si tenéis alguna preguntita o lo que sea, independientemente de que finalicemos esta experiencia que es para mí el estar con vosotros en este Congreso Ruta hacia lo Desconocido, un congreso interesantísimo e importantísimo a nivel nacional para mí. Sobre todo saber que desde las redes sociales me podéis localizar o incluso desde cualquier contacto podéis contactar conmigo y podremos solventar cualquier duda y cualquier
inquietud que tengáis ahí, que sé que la tendréis. Así que, sin más dilación, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima aventura, amigos.